Puse a grabar para hacer este ejercicio, que era el que preguntó el compañero. El ejercicio es este. Entonces, lo que estaba diciendo antes de que se corte el último zoom, es que en A igual menos 5, si me pidiera que calcule la derivada en ese punto, no podría porque no pertenece al dominio de la función. El dominio de mi función, tengo que plantear que x más 1 sea mayor o igual que 0 para que exista esa raíz, ¿correcto? Entonces, acá puse la fórmula de la derivada evaluada en un punto para que reemplacemos por x igual 3, x tendiendo a 3, de f de x menos f de 3, por x menos 3, ¿correcto? Esa es la fórmula para hallar la derivada evaluada en un punto. F de x menos f de 3, x menos 3. Sí, profe, el menos 3 sería parte porque está tendiendo a 3, ¿no? Porque te está pidiendo la derivada evaluada en 3. Si yo te pido la derivada evaluada en 5, va a ser el límite de x tendiendo a 5, de f de x. Chicos, por favor, el que tiene ruido, silencio, por favor. X tendiendo a 5 de f de x menos f de 5 sobre x menos 5. Si me lo pidiera en este caso no se me puede pedir en un negativo salvo el 1, el menos 1, pero imagínate que me lo pidiera en el menos 1. Es f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1, que se me transforma en más 1. ¿Está bien? Puse Sí, el menos 1 porque es el valor donde inicia mi dominio. X debe ser mayor o igual que menos 1 para que exista esta función. Bueno, ahora reemplazo f de 3, lo puedo calcular. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Quién me puede decir cuánto vale f de 3? Raíz de x más 1. Raíz de 3 más 1. O sea, es 3 más 1. F de 3 lo escribo acá abajo. Acá lo voy a escribir. F de 3, cuando yo lo quiero calcular, es raíz de 3 más 1, o sea, raíz de 4. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto vale la raíz de 4? Raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces acá quedó f de x, que es esto, menos 2, que es lo que me vale f de 3, sobre x menos 2. ¿Qué pasa cuando x tiende a 3? ¿A qué tiende mi numerador? A 0. A 0. ¿A qué tiende mi denominador? A 0 también. Tiene que ocurrir eso, que me tiende a 0 sobre 0 y tengo que salvar la indeterminación. ¿Cómo salvo la indeterminación cuando aparece una raíz? Multiplicando al numerador y al denominador, ¿por quién? Por el conjugado. Por el conjugado de mi numerador, en este caso, que es donde yo quiero poder trabajar algebraicamente para obtener el factor que me genera la indeterminación. ¿Cuál es el factor que me genera la indeterminación en esa expresión? ¿Qué es lo que tengo que encontrar en el numerador para poder simplificarlo en el denominador y salvar mi indeterminación? Eso es lo que dije hace un rato. Si yo estoy calculando un límite de x tendiendo a un determinado número y me da 0 sobre 0, tengo que encontrar el factor x menos a en el numerador y x menos a en el denominador que me genera la indeterminación. Entonces el factor que me genera la indeterminación es el factor x menos 3.
Abajo lo encontré, ya lo tengo. Pero en el numerador multiplico por el conjugado para poder lograr ese factor, para que se me vayan las raíces. ¿Está bien? Esperen un segundito que me confundí. Acá está, porque así guardo la clase y puedo grabar esta que estamos teniendo ahora. Entonces, multiplicar por el conjugado me permite aplicar un caso de factoreo para que se me vayan las raíces, en realidad el caso a la inversa, ¿no? Cuando yo multiplico dos expresiones conjugadas, lo que obtengo es esto al cuadrado, ¿correcto? Sí, y el menos 2 también quedaría al cuadrado, ¿no? El 2, no el menos 2. El 2 quedaría al cuadrado, ¿correcto? Abajo no hago nada, porque no quiero aplicar propiedad distributiva, porque ya tengo el factor que me genera la indeterminación. ¿Para qué voy a complicar el ejercicio? ¿Correcto? Me queda así. Cuando multiplico mis dos numeradores, me queda esta diferencia de cuadrados. En los denominadores los dejo como están, porque yo lo que quiero es encontrar arriba el factor x menos 3 para poder salvar la indeterminación. Todos se dan cuenta que este cuadrado se va con la raíz, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, como se me va con la raíz, acá me quedó x menos 1, creo que era. X menos 1, no más 1. X más 1 y esto me quedó más 4, porque 2 al cuadrado da 4. X menos 1 más 4, ¿a qué es igual? No es menos. X más 1 menos A x 4. menos 3. X más 1 menos 4, ¿correcto? Vale. ¿Sí? Y queda X menos 3. Y ahí encontré el factor que me genera la indeterminación. Este se me cancela, se me simplifica, perdón, con este. Y me quedó, esto no está más, y ahí hay un 1, esto no está más, y ahí está esto, que lo voy a cortar. Y lo voy a pegar. ¿A qué tiende este límite, chicos? De x tiende a 3. A 1 Finito. arriba y a cuánto abajo. Un cuarto. Cuarto, 4. A un cuarto tiende. ¿Está bien? 3 más 1, 4. La raíz de 4 es 2, más 2 da 4. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más de algún ejercicio práctico? Si no, pasamos a lo que preguntó la compañera. Consulta, profe, ¿ya habló sobre el parcial? Sí, el parcial ya tienen la fecha, ustedes tienen multiple choice, tienen que elegir la respuesta correcta, tienen 10 preguntas, de las cuales tienen que responder 4, si no tengo mal entendido, 4, para poder ¿Cuándo es aprobar. la fecha, profe? Yo me fijé 28 y 29, entonces no estaba seguro. Sí, son en estos dos, es 28 y 29, que es viernes y sábado. Claro. Sí. Sí, viernes y sábado. Vos tenés, en esos días no se pueden responder consultas de los foros, ¿está bien? Ustedes Sí. solamente tienen que esos 2 días para resolver el examen. No pueden Entonces consultar. al sábado a las 7. Vos tenés todo el viernes y todo el sábado. Vos elegís el horario donde vas a hacer el examen. Claro. Vos lo haces cuando vos puedas y cuando tengas el tiempo, porque una vez que inicias el examen, no es que vos podés hacer el examen y irte a hacer algo, tenés un tiempo para hacerlo, ¿sí? Sí, entendí. Bueno, vamos a ver lo que me preguntó la compañera. Creo que es cerca de 2 horas. Hay una información acá, no sé si ya está el instructivo del examen. ¿Alguien lo vio? Sí, dice 1 Acá hora y media está, para 1 hora y completar media, y media más hora. 30. Muy bien. Que tenés... no, correctamente 6 o más, chicos. No sé por qué dije 4. Me quedé con Profe, a antes. mí no me deja ver eso. ¿El sábado desde qué hora? Dice... La evaluación, no, eso se los digo yo. Ustedes todavía no lo ven, lo van a ver cuando se abra el tiempo, para que lo hagan. Va a estar abierta el 1
a las 12:01 del 28 ustedes ya van a tener abiertos para poder resolver el examen. ¿Está bien? Chicos. Sí, sí. Y van a tener, ojo con esto, hasta el día 29 a las 23:59. No lo van a hacer a las 23 horas porque se les va a cerrar el examen. Está claro, ¿no? Tienen que hacer antes. Tienen 1 hora y media, una vez que se abre van a tener 30 minutos por si ocurre algún problema técnico. Y van a tener 2 oportunidades solamente para hacerlo y tienen que responder 6 preguntas correctamente. 6 preguntas correctamente. ¿Está bien? Sí, profe. Para poder aprobar. Vamos con lo que me preguntó la compañera. La compañera me preguntó, esperen que voy a ver si lo puedo abrir. Perdón, profe, ¿qué significa con 2 oportunidades? Que si en la primera te va mal, si no sacaste el 6, podés volverlo a hacer. No vas a tener el mismo examen, vas a tener en otra otra. Fecha. Perfecto. En esos 2 días. Vos imagínate que entraste el 28, lo resolviste mal, te sacaste un 4, no te alcanza para aprobar. Podés entrar el 29 o el mismo 28, el día que vos elijas de esos 2, y volver a hacer otro examen. Perfecto, gracias. Pero si te va mal, ya está. No se arriesguen a eso. ¿A qué no nos arriesguemos, profe? A que si lo hacen el 28 y les va mal, lo hagan a la hora. Ah, Fíjense en acá. que les fue mal, ¿está bien? Y después vuélvanlo, tómense el tiempo, qué sé yo, si lo hacen el 28 y se sacan un 2, un 3, no lo intenten hacer ese mismo día, repasen, miren lo que les fue mal y para hacerlo al día siguiente, a eso, que se tomen un poquito más de tiempo si les va mal. ¿Se entiende? Claro, después del segundo examen tenemos el recuperatorio, ¿no? Sí, después. Bueno, vamos a mirar acá lo que me preguntó la compañera. Acá arranca con el tema de límites. Cuando vamos con la continuidad, todos los límites, los casos de los límites que estuvimos viendo, las indeterminaciones del límite, las asíntotas, el concepto de asíntotas, asíntota horizontal, la oblicua, la continuidad. Bueno, acá está lo que hablamos hoy de la definición de función de la continuidad en un punto. Hablamos de las propiedades, ¿no? Que si tenemos funciones continuas, su suma es continua, el producto es continuo, el cociente es continuo, salvo que en ese cociente nos dé un 0, ¿no? Ahí no, porque no podemos dividir por 0. Funciones discontinuas, clasificación de la discontinuidad como evitable y esencial, que es lo que hablamos hoy. Continuidad en un intervalo cerrado. Hay varios ejemplos. Bueno, teorema de Bolzano. Vamos con el teorema de Bolzano. Primero se tiene que cumplir todo lo que dice acá. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB, tal que f de A es menor que 0 y f de A es mayor que 0 o al revés. Hay un cambio de signo. En un extremo es positiva y en el otro es negativa o al revés. ¿Está bien? Se tiene que cumplir que la función sea continua en ese intervalo cerrado y que haya un cambio de signo en los extremos. También lo pueden encontrar esto expresado como que f de A por f de B, el producto de ambos es menor que 0. ¿Por qué es menor que 0? Porque si en un extremo tiene un signo y en el otro extremo tiene el signo contrario, al multiplicarlos me queda negativo, ¿correcto? La compañera que preguntó, Sí. ¿entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa? Sí, sí. Si la función es continua y en un extremo tiene un signo, por ejemplo, vamos a mirar el primer ejemplo, el primer gráfico, acá la función es positiva, en el otro extremo la función es negativa, sí o sí tiene que existir un valor tal que la función en ese punto sea igual a 0. Tiene que tener al menos una raíz. Eso es lo que te asegura el teorema de Bolzano. ¿Por qué decimos al menos una? Porque no tiene por qué ser una. El teorema de Bolzano no te dice que existe una solamente, te dice que existe al menos una donde la función es igual a 0. Observá que en este caso
la función tiene este comportamiento y corta el eje en un solo punto. En cambio, en esto, la función corta el eje en este valor, en este valor, en este valor. En el intervalo AB, donde la función es continua, y hay un cambio de signo, porque en f de A la función es negativa, y en f de B la función es positiva, la función cortó el eje en 3 valores. O sea que existen 3 raíces. Lo único que vos podés asegurar con el teorema de Bolzano es que existe una, al menos. ¿Está bien? Sí. ¿Esa era tu duda? ¿O cuál es tu duda del teorema de Bolzano? No, eso. Está bien. Está bien. Muchas Un gracias. ejercicio que no hay en la guía podría decir esto, ¿no? Dada la función continua, demostrar que tiene al menos una raíz. Entonces, si vos tenés una función continua, hay funciones polinómicas que no podemos algebraicamente calcular la raíz. Si el ejercicio te pide que digas que tiene alguna, o que muestres que tiene alguna raíz, podrías saber si hay un ejercicio por acá. No hay ejercicios, porque en realidad son todos contenidos teóricos. Podrías tomar cualquier función polinómica y encontrar un valor donde sea positiva y en otra donde sea negativa, entonces vos podés asegurar que en ese intervalo abierto existe un set al que f de c es igual a 0. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien me quiere preguntar alguna otra consulta de teoría o práctica? Chicos, ¿tienen alguna otra duda de teoría o de práctica? ¿El examen les quedó claro todo?